Peter Magyar ha pasado de ser un completo desconocido a convertirse en una de las principales figuras políticas de Hungría en tan solo 2 años, creando el partido Tisza desde cero. Tampoco puede decirse, sin embargo, que sea un hombre hecho a sí mismo. Nacido en el seno de una dinastía jurídica conservadora, su padrino fue el expresidente Ferenc Mal, con fuertes vínculos ideológicos y personales con la derecha húngara. A través de su entonces esposa, la exministra de Justicia Judith Varga, Magyar consiguió ascender hasta los círculos más altos de Fidesz, el partido gobernante del ultraderechista Viktor Orbán, así como ocupar cargos en la dirección de varias empresas estatales. A principios de 2024, Magyar se rebeló públicamente contra el gobierno de Orbán después de que Varga, ya por entonces separada de él, dimitiese por un escándalo de indultos presidenciales a un condenado por pederastia. Magyar hizo públicas sus críticas en una publicación de Facebook que obtuvo millones de visitas, que le llevó a ser entrevistado en el programa Partizan, donde habló abiertamente sobre supuestos abusos dentro del Fidesz. Días después, el antiguo delfín de Orbán publicó una grabación de audio en el que su exmujer le revela presuntos vínculos entre el gobierno y el presidente de la Cámara de Agentes Judiciales, quien había sido acusado de corrupción a gran escala. Judith Varga llega a describir el sistema político de Fidesz como un estado mafioso. La popularidad de Magyar se dispara casi de la noche a la mañana, consiguiendo abarrotar la avenida Andrássy de Budapest en una manifestación contra el presidente. Magyar reactiva un partido minoritario, Tisza, y se presenta a las elecciones al Parlamento Europeo y a las municipales húngaras. Los buenos resultados del partido le aupan de facto como líder de la oposición. En la campaña, Magyar ha llegado a hablar hasta en 7 ciudades al día e incluso se ha desplazado hasta Oradea, en Rumanía, para recabar apoyos entre la comunidad húngara más allá de la frontera, un tema muy sensible en el país. Magyar propone un enfoque prooccidental en exteriores y un programa conservador, sin lo que él describe como la corrupción del Fidesz. Polonia y Corea del Sur acordaron el lunes elevar la relación bilateral entre ambos países a una asociación estratégica integral. El primer ministro polaco, Donald Tusk, se encontraba en Seúl para una cumbre con el presidente Lee Jae-myung. Tusk y Lee debatieron una amplia gama de temas, centrándose principalmente en la ampliación de la cooperación en materia de defensa. Polonia y Corea del Sur se disponen a intensificar su cooperación en la industria de defensa en virtud de un acuerdo marco por valor de 37.827 millones de euros firmado en julio de 2022. Lee afirmó que esta asociación va más allá de la venta de armas para incluir la producción conjunta, las transferencias de tecnología y la formación. Tusk describió a Corea del Sur como el aliado más importante de Polonia después de Estados Unidos, especialmente en la industria de defensa. Los dos líderes también acordaron ampliar su cooperación en una amplia gama de ámbitos, entre los que se incluyen las cadenas de suministro energético, las infraestructuras, la ciencia y la tecnología, las industrias de alta tecnología y el espacio. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a China que desempeñe un papel más activo en favor de la paz internacional durante su visita oficial al país. Desde Pekín, Sánchez instó al gobierno chino a implicarse más en la resolución de conflictos globales y a contribuir a la estabilidad internacional. El líder español subrayó la importancia de que grandes potencias como China actúen como mediadores. Pero creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Una compañía española con sede en Galicia podría revolucionar el mercado de los satélites. Creios Space ha desarrollado una tecnología que permite a los satélites trabajar en órbitas terrestres muy bajas, a tan solo 200 kilómetros de altura. Los satélites que más bajo trabajan actualmente lo hacen a 500 kilómetros en órbitas LEO, pero ¿por qué no pueden trabajar más bajo? No se puede orbitar más bajo porque al estar tan cerquita a la Tierra todavía existe aire que viene de la atmósfera, es decir, estás tan cerca de la capa de la atmósfera que te quedan partículas de aire que hacen que el satélite frene. Es decir, tienes mucha resistencia aerodinámica, como cuando sacas la mano cuando vas en el coche, que sin querer la mano te tira hacia atrás, ¿no? Por la velocidad. Lo mismo pasa con los satélites. Tienes aire, no hay vacío absoluto, entonces la única forma de hacerlo es un satélite que lleve una propulsión
completamente eléctrica o renovable, que no necesite combustible. El motor Air Breathing Electric Propulsion de Creighton Space tiene un diseño de 3 fases. En la primera de ellas se encuentra la fase de compresión, desde donde se captan las mismas partículas de aire que frenan al satélite en la órbita de 200 kilómetros. Una vez comprimidas, pasan a la fase de generación de plasma, donde se ioniza el aire y acaba saliendo en la fase de propulsión. A través de placas solares, energía solar y el aire, podemos mantener el satélite en esa órbita por años. La mayoría de satélites están situados en órbitas LEO. ¿Qué ventajas tienen estas órbitas muy bajas? Pasa lo mismo que con un teléfono móvil cuando quieres sacar una foto de algo. Cuando más cerca estás del objetivo, más resolución vas a sacar con esta foto. Hay un sinfín de aplicaciones en observación terrestre, pero la parte buena está también en el sector de SATCOM, de las telecomunicaciones. El hecho de estar más cerca de la Tierra te permite tener una señal más fuerte y con menos retraso. Puedes captar la señal desde Tierra solamente con un teléfono móvil. No necesitas antenas externas, un kit externo como puede ser el caso de Starlink. La Dana y el apagón son dos ejemplos buenísimos. La gente lo primero que quería hacer no era comer ni buscar ropa, era llamar a los familiares. Había caído la infraestructura terrestre. Tú con una infraestructura de este tipo, con satélites tan bajitos, podrías tener acceso a Internet y tener una red resiliente en cualquier situación. La compañía ha tenido una segunda ronda de financiación en la que el Fondo de Innovación de la OTAN ha entrado con 8 millones de euros. Han realizado todas las pruebas de certificación en tierra y van a construir el satélite para hacer la demostración en órbita. Este fondo de innovación de la OTAN lo que busca son tecnologías de uso dual, es decir, que tengan tanto aplicaciones en el ámbito civil como en el ámbito militar, y que sean estratégicas para Europa, que rompa con la dependencia tecnológica con otras entidades, porque hoy en día, por desgracia, todavía dependemos mucho de los Estados Unidos. Cada primavera, los cerezos en flor de Berlín atraen a muchos visitantes a la capital alemana. Estos árboles de un rosa intenso que florecen solo durante unos días se pueden encontrar repartidos por los parques de toda la ciudad. Sehr schöne Blumen, ja. Heute Sonntag, ja. Keine arbeiten, was hier gucken. Schöne Blumen gucken, ja. Los cerezos en flor no son autóctonos de Alemania. Fueron un regalo de Japón al país en los años 90 tras la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania. Se donaron miles de árboles, de los cuales una gran parte se envió a Berlín. No, the EU hasn't set up a UK harmonisation office in Brussels to help undo Brexit. A series of false claims online alleges that the European Council has established a UK Office of Strategic Alignment in Brussels to pull London back into the EU. This post says that the office has been set up in the main EU building and implies that Brexit will soon be over, while this one says that it shows the EU wants to move on graciously and urges Brits not to waste the opportunity. However, unfortunately for any Remainers or Rejoiners, this isn't the case. A spokesperson for the European Council described it as a typical misinformation case, as no such office has been set up. They said that the Working Party on the United Kingdom, the Council's body responsible for managing post-Brexit relations with the UK, had also said that the claims were inaccurate. That said, it is true that the UK is trying to deepen its ties with the EU, almost 10 years after a referendum that eventually led to its departure, and after successive Conservative governments dragged it further away from the bloc. We also reached out to the UK's mission to the EU, which pointed us to a speech that Prime Minister Keir Starmer gave on the 1st of April when he outlined the government's desire to move closer to the continent. Our long-term national interest requires closer partnership with our allies in Europe and with the European Union. Brexit did deep damage to our economy. Specifically, the UK wants closer economic and security cooperation with the EU as part of the Labour government's European reset, which has already seen it agree to rejoin the Erasmus scheme. With the UK-EU summit scheduled for later this year, it remains to be seen exactly how the two sides will align further, but there's no doubt that the pro-European noises coming from the current UK government are getting ever louder.
¿Cómo afecta el COVID prolongado a la economía de la UE? El COVID prolongado sigue afectando a millones de personas en todo el mundo, aunque se prevé que menos del 1% de la población de los países de la UE y la OCDE lo padezca en los próximos 10 años. Alrededor de 75 millones de personas lo padecieron en 2021. El COVID prolongado puede dañar casi todos los sistemas orgánicos, provocando síntomas como confusión mental, fatiga y dolor generalizado. Según un nuevo informe de la OCDE, los costes sanitarios directos para hacer frente a la enfermedad seguirán siendo elevados al menos hasta 2035, rondando los 9.500 millones de euros al año. Además, los estudios muestran que el COVID prolongado provoca interrupciones en el empleo en aproximadamente 1 de cada 5 trabajadores afectados. Esto significa que el COVID prolongado podría reducir el PIB hasta el 0,2% cada año en los países de la OCDE y la UE, lo que representa una carga económica de hasta 115.300 millones de euros en total. Si se compara el impacto socioeconómico del COVID prolongado con otras enfermedades crónicas importantes, supondría un coste de unos 60.000 millones de euros para Europa, unos 2.700 millones de euros para Francia y unos 4.800 millones de euros para Italia al año.